te bendiga, hermano. Muy buen tiempo. Te saluda tu amigo Pastor Jesús Reyes. Un saludo para toda la iglesia de Monte Carmelo. Que esperemos que esto sea edificante para ti, para todos los que nos van a estar siguiendo a través de la plataforma de la iglesia. Estamos aquí en el malecón de Ensenada. Estamos caminando. Hemos tratado de movernos en diferentes puntos para que sea, pues, grato, ¿no?, para todos nosotros, que pues muchas veces pues todavía no salimos, nuestros hijos todavía no salen de casa y están todavía en casa resguardándose a través de esta pandemia. Y pues bueno, esta es la seguridad que tenemos en el malecón. Está dividido por dos líneas, una línea de ida, otra de venida. Es lo que se está viviendo aquí en el malecón. Pues hoy es viernes. Tenemos los barcos turísticos que están llegando en la semana. Están los barcos cargueros, están por allá. Y bueno, es pequeño nuestro puerto, pero muy bonito. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven alrededor de la República Mexicana y los que están también en Estados Unidos y en otras partes. Un fuerte abrazo, una bendición para todos ustedes en este viernes en tiempo, un tiempo con el pastor. Así que espero que estés bien, toda tu casa, tus hijos. Prepárate, quiero darte una palabra que sea de bendición para tu vida, como lo es para nosotros. Y creo que son tiempos donde empezamos a tener movimientos, pero necesitamos equipararnos, refrescar nuestro tiempo espiritual, nuestra fortaleza espiritual. Hay que irla moviendo los músculos del cuerpo de Cristo, hay que irlos moviendo poco a poco para poder tomar fuerza. Así que, hermano, pues un saludo para todos, desde aquí, desde el malecón de Ensenada. Así que prepárate. Quiero compartirte una palabra que ha sido de bendición para mi vida y quiero que también sea de bendición para ti. Y se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Allí en esa parte, en ese capítulo, hay una historia que me llena de edificación. Y quiero decirte que habla de un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo y Jesús se lo sana. Pero el tema que quiero tocarte a través de ese capítulo 7 de Lucas trata de la fe puesta en los servidores de Dios. Fue puesta en los servidores de Dios. Esto es bien hermoso y maravilloso y edificante para nosotros, porque la verdad que yo había leído ese pasaje, pero ese pasaje pues lo mirábamos nosotros de una perspectiva muy diferente a lo que el Señor nos habló en este tiempo donde el Señor ha depositado una fe en nosotros. Dios deposita fe en nosotros y nosotros podemos depositar allá. Dice la Escritura que el centurión tenía un siervo enfermo, que pues imagínense, si el centurión estaba preocupado por él, quiere decir que lo amaba, que lo apreciaba. En el caminar del Señor, en lo que nosotros nos movemos, siempre vamos a encontrar gente que vamos a amar y que el Señor nos pone esa fe en ellos, porque son buenas personas, porque tienen características de servicio, son gente que también nos aprecian y ellos creen en nosotros como creen en Dios, pero también creen en nosotros. Dice la palabra del Señor, y quiero que no nos vayamos a confundir con esto. Dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de fe. Y dice la palabra que este centurión, cuando oyó escuchar que Jesús estaba por ahí cerca, mandó a hombres a que lo buscaran para que pudiera venir a él y pudiera orar o ministrar. El centurión pues no sabía qué hacer en ese momento, pero lo mandó traer. Y a mí me llamó mucho la atención que Jesús, cuando iba llegando cerca, el centurión, sabiendo eso, manda a gente que lo aborde, que le dijera y que pudiera, pero el centurión sintió algo en su corazón, que no era digno porque él sabía que la autoridad que tenía Jesús, qué tremendo es la fe puesta bajo autoridad, fe puesta bajo la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el centurión entendía muy bien esto, que había la fe bajo una autoridad. Si no se puede tener fe o no se puede tener una autoridad si no hay fe. La fe viene por a través de la autoridad. Entonces el centurión
pues nos da un ejemplo para todos nosotros como servidores, que entiende esto, que no era necesario que Jesús estuviera ahí, era necesario que supiera Jesús para que Jesús pudiera en su autoridad espiritual, pudiera hacer algo por su criado. Entonces dice la escritura que Jesús explica, el centurión explica diciendo: yo tengo mucha gente a mi mando que le digo ven, haz esto, y lo hace. Entonces le dice el centurión a Jesús: di la palabra y yo la voy a creer. Que Jesús se sorprendió tanto que dijo: ¿cuánta fe tiene este hombre? Si se maravilló en todo Israel, yo no he encontrado tanta fe como la tiene este hombre. Y que Jesús obró. ¿Sabes, hermano? Que eso es lo más hermoso que debemos de aprender. Oye, Jesús, el centurión nomás dijo: yo creo. Cuando a nosotros nos es depositado una encomienda, si de parte de Dios, Dios cree que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con responsabilidad. Lo vamos a hacer con pasión. Lo vamos a hacer con amor. Eso es lo que Dios, porque Dios está depositando fe en nosotros. Y esa misma fe, cuando viene alguien y nosotros delegamos esto: hermano, vamos a hacer esto. Aquel hermano, sin preguntar, aquel hermano sin cuestionar, lo hace, y lo hace con mucho amor y con mucha pasión. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha depositado una encomienda a nosotros y cree en nosotros que nosotros lo podemos hacer. Hay gente, ¿sabes qué? Que no es necesario, hermano, que tengamos el contacto, que tengamos aquello. Y esto es para muchos, hermanos, que de repente estamos en el servicio del Señor, que nos sentimos truncados, que nos sentimos detenidos. ¿Sabes? Jesús, el centurión le dijo: si una persona... ¿Qué era el centurión? Vamos a poner al centurión como una persona secular, una persona que está en el mundo. No era cristiano, estaba creyendo en Jesús. ¿Sí? Estaba creyendo en Jesús por su poder espiritual que estaba teniendo. Él creyó. Entonces ese hombre dijo: bueno, me siento yo mal porque yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es la autoridad. Entonces nomás di la palabra, iglesia, servidor dentro de la iglesia. Yo quiero decirte, tenemos que dar la palabra, ¿sí? En fe. Tenemos que dar la palabra en fe. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad como en la iglesia para hablar por fe, por sanidades, por milagros, por sanaciones. Dios nos ha dado esa autoridad en fe. Tenemos que creer, ¿sí? Tenemos que orar, seguir orando, no parar de orar, abrir esa brecha, ¿no? Así como este centurión. ¿Qué está esperando el mundo secular? Iglesia, di la palabra. Yo creo. Nosotros sabemos qué están diciendo los gobiernos. Iglesia, di la palabra. Habla la palabra, porque también el gobierno sabe que ellos también están bajo autoridad. La iglesia está bajo autoridad. Y esto quiere decir, hermano, que nosotros somos, el gobierno representa al centurión, Jesús representa a la iglesia. Y el centurión le está diciendo, o el gobierno le dice a la iglesia: iglesia, di la palabra. Di la palabra y será hecho. ¿Te das cuenta? Este mover espiritual que Dios nos está llamando. Dios nos está colocando en un punto, iglesia, que tenemos que salir y dar la palabra. No tenemos que ir y donde está ahí. Nosotros tenemos que orar por los gobiernos. Nosotros tenemos que orar por nuestra ciudad. Nosotros tenemos que orar por nuestra comunidad, por nuestras familias, por nuestros conocidos, nuestros vecinos. Tenemos que orar, dar la palabra, soltar la palabra. El gobierno está creyendo, ¿sí? Hay muchos gobiernos que están creyendo en Dios, que México, que nuestra ciudad de Ensenada, nuestro gobierno crea. El gobierno sabe quién es la iglesia, sabe el potencial que tiene la iglesia, sabe que la iglesia tiene una autoridad espiritual. Hoy Ensenada vive momentos críticos, Ensenada vive momentos cruciales en la sociedad, y la iglesia está detenida. La iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que dar la palabra, orar, hermano, orar y orar. Es lo que nos queda. Dios nos depositó en confianza la fe para los servidores, una fe que es puesta en los servidores de Dios. Así que, hermano, yo espero que tú y yo, bajo este tiempo que he platicado contigo, reflexiones, que empieces a orar. Reactívate, hermano de Monte Carmelo, reactívate.
Monte Carmelo, ora, busca el rostro de Dios, sal, levanta tus manos. Daniel abrió las ventanas y oró hacia donde estaba el templo. Hoy nosotros, aunque estemos en casa, nosotros tenemos que orar, tenemos que dar un tiempo en la oración. Nosotros tenemos que salir de alguna manera, nosotros tenemos que manifestarnos o dar a conocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fuera de Él no hay un camino, fuera de Él no hay una sanación, fuera de Él no hay una solución. Nosotros tenemos que aprender, iglesia, tenemos que salir a dar lo que Dios nos ha dado. Así que quiero dejarte con este pasaje del centurión y Jesús, de Jesús y el centurión, una fe depositada en los servidores de Dios. Así que, hermano, Dios te bendiga. Quiero invitarte el día domingo a las 5 de la tarde en nuestro campo de reunión, donde estaremos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que estés ahí, que pasemos un momento agradable adorando el nombre del Señor. Así que, hermanos, bendiciones para todos. Queremos dejarte con esta bella imagen y decirte que Cristo te ama, la iglesia Monte Carmelo te ama, y bendiciones para todos.